Agustín, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, Paz, un gustazo charlar contigo. Para mí también. Bueno, observando un poco la inflación, lo que dio, ¿no?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué pasó en el mes de mayo en los Bueno, nosotros sectores? tenemos en nuestra propia medición que nos dio también 2,1%, la sacamos a fin de mes, ¿no? Nosotros lo vimos yendo semana a semana Sí, y antes de eso salió la de Bahía Blanca en 1,86%, o sea que estás viendo que más o menos es la cifra que va a estar cerca de este 2,1%. A veces está una décima arriba, una décima abajo, pero por lo que vemos es que vuelve a aparecer el programa de desinflación. Lo que sigue estando por arriba de la inflación son los servicios, o sea, sigue habiendo una recomposición, o sea, claro. siguen retirando los subsidios del sector de servicios, sobre todo lo que es el AMBA. Entonces, lo que es el AMBA sufre por la recomposición de las tarifas, que esto es una Claro. realidad. Es decir, que en cambio lo que estamos viendo es que hay sectores donde los precios están siendo más competitivos. El año pasado hubo mucha importación de más, te diría, por encima de lo que podían vender. Entonces eso ha comprimido los precios en algunos sectores y por eso tenés que del otro lado la industria en algunos lugares está complicada para vender, los márgenes son más chicos y demás. Entonces es algo que está de alguna manera beneficiando al ciudadano porque tenés más competencia, pero complicando a veces al empresario que justamente tiene que ahora competir con el mundo, ¿no? Que es un esquema completamente distinto. Con lo Claro. cual yo estoy optimista, yo creo que se viene una desinflación en la segunda mitad del año, que lo vamos a ir viendo, por supuesto, todos estamos esperando que perfore el 2 y volvamos a consolidar algo que vaya más abajo Claro. y no que vaya a llegar a lo que pensaba en algún momento el gobierno, que iba a llegar a cero en agosto. Eso no va a Claro, un poco ocurrir. más realista, ¿no? Claro. Agustín, observando esto que estás comentando, ¿no?, la quita de subsidios a los servicios, ¿cuánto es el porcentaje que todavía queda en algunos sectores? ¿Sabemos el Bueno, no dato? tengo el dato, no lo tengo el dato exacto, pero yo creo que la gran parte ya se Bien, pasó. Todavía puede ser claro, que falte, depende un 40%, no, mucho menos. mucho Creo que menos. falta mucho menos que eso, pero lo vamos a ir viendo en los próximos meses. Lo que está Claro, claro es que el proceso de generación de inflación, que es el déficit fiscal, eso desapareció. Hoy claro. tenés superávit fiscal y el otro proceso que tenías es comprar, o sea, emitir dinero para comprar reservas. El gobierno está comprando reservas, Sí, pero de alguna manera con las emisiones de letras y demás se reabsorbe esa emisión. Con lo cual, cuando uno mira la base monetaria, está congelada prácticamente desde agosto del año pasado. Por claro, eso es que es factible que siga bajando la inflación hasta que aparezca, y que esto es muy importante, porque la inflación siempre es un fenómeno de oferta y de demanda de dinero. La demanda de dinero es cuando se cae y se desploma, como el año pasado, cuando la gente se asusta y compra dólares. claro. Si, Bueno, si no nos asustamos, la demanda de dinero tiene que aumentar, porque en Argentina tenemos muy poquita monetización y incluso se puede duplicar. Y cuando se vaya duplicando esa demanda de dinero, eso le va a permitir al gobierno también mejorar el problema que tiene digamos, con la deuda en pesos. claro. También esto es cierto, ¿no? Lo que mencionabas, Agustín, que el déficit fiscal ya hoy no tenemos, ¿no? Tenemos un superávit que, bueno, se festeja pese a que va variando, ¿no?, el monto mes tras mes. Observamos que está teniendo se está logrando sostener en el tiempo, pero ¿qué pasa con la actividad económica, que también es por la otra contracara o lo que también se ve hoy que impacta en el empleo y en otros datos también? Bueno, ahí tenemos datos mixtos. El último dato del EMAE, que es el más parecido a lo que es el PBI conjunto, dio que subió 5,5% interanual y crecieron 14 sectores sobre 15 sectores de la economía. El único sector que cayó fue, en el mes de marzo, fue el sector público. Pero Claro, ahora hay algunos datos que empezamos a tener de abril y de mayo, que te están dando mixtos. Por ejemplo, la claro. industria y la construcción salieron negativos, aunque cuando mirás en detalle y vas a ver que la industria, en lo que es la tendencia ciclo, todavía creció 0,1%, pero muy chiquitito. Pero además esto es el promedio del país. Pero si lo ampliamos y miramos provincia por provincia, lo que vas a tener es que en algunas provincias están creciendo fuerte, muy Claro, como fuerte, Neuquén. como Neuquén, como algunas provincias mineras en el norte y demás, y en cambio tenés el conurbano de Buenos Aires y el AMBA, lo que es el AMBA, sigue estando ahí más complicado, más pesada, y esto se va a recomponer, creo yo,
cuando se termine de digerir el shock del año pasado, que lo ves en términos del aumento de la mora. Claro. ¿Sí? La mora de los consumidores, sobre todo en las familias, que en las tarjetas de crédito y en lo que es Mercado Pago, esas cosas, que la mora ha subido mucho. La gente, ¿qué hace? Reduce su consumo hasta que vuelve a estabilizar las tarjetas y después vuelve a consumir. Y ese proceso lleva entre 9 y 12 meses, con lo cual yo creo que recién en la segunda mitad del año vamos a ver que ese proceso está mucho más avanzado y que empieza a bajar fuerte la mora, y ahí va a resurgir también el consumo. Y eso va a ser muy importante para todo lo que es el sector del AMBA, lo que es el comercio, lo que son los restaurantes. Aunque ahora hay algún repunte que hubo en algunos días especiales que incentivan el comercio y funcionó bien en mayo, pero todavía falta. Lo vamos a ver mucho más, me parece, en la segunda mitad del año. ¿Ahí considerás que va a haber un fuerte repunte en estos sectores que mencionabas a mitad de año? Yo creo que en la segunda mitad del año va a haber un repunte en esos sectores. Este segundo trimestre, lo más importante, si quieres, es el campo, el sector agropecuario. El sector agropecuario tiene muy buenos precios en la hacienda, o sea, te pegaron del lado de la inflación, pero la contracara positiva es que los productores agropecuarios, los hacendados, tienen muy buena rentabilidad. Y el sector, digamos, agrícola, que tiene una muy buena cosecha, el único problema que tiene es cuando mirás hacia adelante, porque los precios subieron de la urea y del combustible por la guerra en el estrecho de Hormuz. Claro. Y eso sí le pegan los márgenes agropecuarios, y entonces vamos a ver cómo sigue la siembra para el resto del año. Posiblemente lo que va a haber es mayor soja y menor cantidad de maíz y en trigo. Claro. Pero igual creo que si tomás el conjunto, el agro sigue siendo un sector que va a seguir impulsando, sobre todo porque el gobierno sigue bajando las retenciones y, por ejemplo, ya hay un cronograma de baja de las retenciones hasta 15% en la soja. Total. Y tiene que llegar a cero, porque es un impuesto totalmente... Que no paga ningún otro país. Totalmente. Lo que pasa es que también hay que bajar ingresos brutos. Esto pasa, es un tema muy importante para que se entienda. Cuando la nación baja las retenciones, tiene una reactivación económica. Pero la reactivación económica te genera mejoras impositivas de recaudación en las provincias y en la nación. O sea, se reparte. Claro. Lo que pasa es que las provincias debieran bajar ingresos brutos, que también te generaría recuperación económica que se repartiría entre la nación y las provincias. Entonces, para que baje más rápido la nación, tienen que acompañar las provincias bajando ingresos brutos. Esa creo que es la discusión que nos falta dar en los próximos meses. Totalmente, es cierto esto que comentás, ¿no? Porque uno ve cómo el productor muchas veces, bueno, en esta pantalla lo habla en reiteradas ocasiones, donde dice, mira, la verdad que los costos me son muy altos hoy en día también, ¿no? Y los impuestos que se van incrementando, no solo de la nación, te diría más que nada, provinciales y municipales en muchos aspectos, en municipales donde vemos el transporte, bueno, y otros factores que inciden en toda esa cadena productiva y que quizás el sector agro podría llegar a estar mucho mejor o tener un potencial o un salto sumamente alto, pero viendo estos frenos, ¿no?, que se ponen o estas piedras dentro del camino productivo, por supuesto que es algo que, si bien es positivo esta baja de las retenciones, se ve que no termina, digamos, de ser algo que sea, digamos, beneficioso o que termine de cerrarle al 100% al productor, porque ve cómo a diario paga unos impuestos que son sumamente altos y que eso también nos vuelve menos competitivos, ¿no? Totalmente. Hay otro factor adicional que por suerte ahora empieza a mejorar, que es la infraestructura, porque se terminaron de licitar 9.000 kilómetros de rutas. Las rutas que estaban deterioradas ahora empiezan a rehabilitarse, y eso también es parte de los costos. Te rompe una rueda, un neumático, lo que fuera, todo eso también son parte de los costos que tenés que estar pagando. O sea, y también el tiempo, hay una cantidad de cosas que la Argentina está muy retrasada y que tenemos que ir recuperando poco a poco. Totalmente. Si bancás a Javier Milei, suscríbete y deja tu like.